este preciso himno, también es necesario hacerles conocer a ustedes, mediante las Sagradas Escrituras, acerca de la ley de Dios. ¿Por qué? La ley de Dios en estos tiempos. ¿De dónde viene la ley? ¿Por qué debemos cumplir la ley? Si la ley es para los tiempos antiguos o es para esos tiempos, esto es necesario entender, porque hasta el día de hoy la humanidad no se sujeta a la ley de Dios, no enseña de los mandamientos de Dios, lo que enseña son mandamientos de hombres. Pero todos tenemos que conocer, cuál es el verdadero conocimiento, cuál es el carácter divino de Dios, cuál es su pensamiento, cuál es el propósito, qué es lo que quiere Dios del hombre, qué es lo que espera de nosotros. Para esto vamos a invitar a una de nuestras hermanas que esté haciendo conocer mediante las Sagradas Escrituras acerca de la ley. Estaremos invitando a nuestra hermana misionera Liliana para que esté con vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de vosotros, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En esta oportunidad, la Iglesia Universal de la Doctrina de Israel manifiesta la excelencia y la utilidad de la ley de Dios. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo el mensaje divino de Dios acerca sobre la ley. Esta ley, los 10 mandamientos, en el nombre del Señor. La congregación israelita del Nuevo Pacto Universal manifiesta la excelencia y la utilidad de la ley universal de Dios, principio eterno, con sentido de responsabilidad sobre el esclarecimiento de la Constitución bíblica y sus bases fundamentales de la teología cristiana. La ley es el fundamento de todo lo que Dios creó. Es justa, es santa, es buena, lumbrera que alumbrará los ojos del mundo. La perfecta ley de Dios, el decálogo universal, es la expresión suprema del carácter divino de Dios. Es por eso que el apóstol San Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 12. Vamos a pasar lectura. Libro de los Romanos, capítulo 7, versículo 12. Todo lo que nosotros vamos a compartir el día de hoy con todos vosotros, lo vamos a compartir mediante las Sagradas Escrituras, conforme testifican las Sagradas Escrituras. Libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Amén. Amén, aleluya. Estamos escuchando lo que nos declaran las Sagradas Escrituras, queridos hermanos. Dice el apóstol San Pablo, fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo, dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Desde el principio fue establecida la ley por Dios. Cuando el Señor desde el cielo descendió con toda la gloria de su reino de ángeles y la decretó sobre el monte de Sinaí. Vamos a ver dónde nos testifica la Escritura lo que estamos hablando. Libro del profeta Nehemías, capítulo 9, versículo 13, y libro del Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2. Libro del profeta Nehemías, capítulo 9, versículo 13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Amén. Y libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2. Y dijo, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció del monte de Parán, y vino con 10,000 santos,
A su diestra la ley de fuego para ellos. Amén. Amén. Entonces, estamos escuchando lo que nos declaran las Sagradas Escrituras acerca sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dice que el Padre Jehová, Dios que está en los cielos, descendió desde los cielos. ¿Con qué dice? Con 10,000 ángeles. ¿Y para qué? Para entregar la santa ley. Estos 10 mandamientos que el día de hoy les estamos dando a conocer a todos vosotros. La ley real. ¿Qué quiere decir la ley real? La ley verdadera de Dios. Entonces, dice el Señor, si analizamos, este fue un grande acontecimiento que el mundo no conoce, desconoce. Que el Padre que está en los cielos, Dios, Jehová, descendió con 10,000 santos, 10,000 ángeles, para entregar los 10 mandamientos. Ahora, vamos a entender un poco más. ¿Con qué finalidad nuestro Dios quiere entregar la ley? O los 10 mandamientos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cierto? Eso hay que entender. Ahora, todos los que decimos creer en Dios, también debemos creer en sus mandamientos. Eso enseñaba el Señor Jesús. Todos aquellos, mis hermanos, que creen en el Señor Jesús, que esperan en el Señor Jesús, tengamos presente que el Señor Jesús también enseñó los mandamientos de su Padre, de Dios. Apóstol San Juan, capítulo 6, versículo 47. El libro de San Juan, capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Amén. Es como si dijese el Señor Jesús, en verdad yo les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Todo aquel que crea en Dios, que crea en el Señor Jesús, también debe creer en sus palabras, en sus enseñanzas. Al nosotros creer en sus palabras, en sus enseñanzas, y al ponerlas por obra, vamos a obtener la vida eterna, porque esa es la promesa de Dios, que todo aquel que guarde los mandamientos que Él entregó desde un principio, va a obtener la vida eterna. Son 10 mandamientos. Ese es el fundamento. La ley de Dios es buena, es la obra maravillosa del Señor. Eso tengámoslo presente, queridos hermanos. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 66. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 66. Enséñame bondad de sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Amén. Amén. Entonces, queridos hermanos, al nosotros creer en los mandamientos de Dios, vamos a adquirir sabiduría. ¿Y la sabiduría qué es? Es poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que está bien y lo que no. Y eso solamente nos enseñan los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios nos dan a conocer lo que está bien y lo que no está bien delante de Dios. Por eso, el Señor nos da a conocer su pensamiento mediante la ley. Nos da a conocer su expresión. Y no es cualquier cosa, queridos hermanos. Quisiera de pronto saber si alguno de mis hermanos que nos está acompañando, que están allá sentados, hermano Luis, si alguno de mis hermanos tiene alguna pregunta para que escuchen. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden hacerlo, con toda confianza. Estamos hablando acerca sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué decimos nosotros mandamientos de la ley de Dios? Primeramente, los mandamientos fueron escritos, fueron
entregados desde un principio. Y hay algo en lo que se hace quizás mucha polémica. ¿Qué es? ¿Será que los mandamientos son del profeta Moisés? Porque fueron entregados al profeta Moisés. Pero ¿será que él los escribió? ¿Será que los mandamientos son de Dios o del profeta Moisés? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿De quién serán los mandamientos? La ley fue entregada al profeta Moisés. Eso debemos entender primeramente, desde un principio, conforme nos declaran las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 28. Libro de Éxodo capítulo 34, versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Amén. Amén. Entonces, al profeta Moisés fueron entregados los 10 mandamientos. Pero para que él pudiese recibir, primeramente se tuvo que preparar. Se ha consagrado. ¿Y de qué manera se preparó el profeta Moisés para poder recibir los 10 mandamientos santos de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Tuvo que ayunar. ¿Durante cuánto? 40 días y 40 noches. ¿Qué quiere decir ayunar? No comer ni un bocado de pan, ni beber una sola gota de agua. Eso hizo el profeta Moisés para poder recibir la santa y perfecta ley de Dios. ¿Eso qué quiere decir, queridos hermanos? Que los 10 mandamientos de Dios son muy sagrados, son muy santos, y no podemos menospreciarlos, no podemos desecharlos, los mandamientos, dejarlos a un lado. Eso tengámoslo presente. Ahora, ¿por qué decimos que los mandamientos no son del profeta Moisés? Fueron entregados al profeta Moisés. Vamos a ver quién escribió los 10 mandamientos de la ley de Dios. Libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18. Libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Amén. ¿Qué dice la Escritura, queridos hermanos? Estamos escuchando. Dice, y dio a Moisés. ¿Quién dio a Moisés? ¿Quién descendió de los cielos con 10,000 ángeles? Jehová Dios, ¿cierto? Le entregó al profeta Moisés. ¿Y quién escribió los 10 mandamientos? Dice Jehová Dios, con su propio dedo. Él mismo escribió los 10 mandamientos. Ahora, ¿con qué finalidad? Los escribe desde un principio. Libro de los Salmos, de Éxodo capítulo 24, versículo 12. Libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Amén. Amén. Y libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 66. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 66, dice: Enséñame bondad de sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Amén. ¿Y para cuándo tenían que ser enseñados? Amén. Libro de Salmos, capítulo 102, versículo Amén. 18. Amén. Escribirse a esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Jah. Amén. Así es. Libro de los Salmos, capítulo 102, versículos 18. Entonces estamos escuchando. ¿Fueron escritos los mandamientos para qué? Por Dios mismo. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad Dios escribió los 10 mandamientos? ¿Para tenerlos guardados? No, ¿cierto? Estamos escuchando. Muy bien. Así es, querido hermano. Para enseñarlos. Para que sean enseñados. Ahora vamos a ver, enseñarlos en qué tiempo.
Porque muchos pueden llegar a pensar que los mandamientos fueron escritos desde un principio para el tiempo antiguo, ¿cierto? Pero vamos a ver conforme las Sagradas Escrituras que no es así, que los mandamientos de Dios, vamos a ver, fueron escritos por Él para la enseñanza, para que fueran enseñados. ¿Cuándo? Libro de los Salmos, capítulo 111, versículo 7, 119, versículo 152 y Salmo 111, versículo 7. Amén. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 152. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los... Y libro de Salmos, capítulo 111, versículo 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Amén. Amén. Entonces, estamos escuchando claramente lo que nos declaran las Sagradas Escrituras con respecto a los 10 mandamientos de la ley de Dios, que no fueron escritos por el profeta Moisés, sino por Dios mismo con su propio dedo, que fueron escritos por Dios para que fueran enseñados. Ahora, ¿en qué tiempo? En estos tiempos, en la generación futura. Esa generación futura somos nosotros. Para nosotros es el cumplimiento de los 10 mandamientos de la ley de Dios, queridos hermanos. Para nosotros es el poner por obra todos los mandamientos de Dios que son santos. Si nosotros miramos los mandamientos de Dios, son perfectos, no tienen error alguno. Ahora, por eso, de esta manera Dios llama a la moralización a la humanidad, que se moralice mediante la ley de Dios, guardando los mandamientos de Dios. El hombre se va a moralizar. Entonces, queridos hermanos, tengamos presente lo que las Sagradas Escrituras nos declaran. Ahora, muchos de mis hermanos vamos a analizar las Sagradas Escrituras, que el Señor Jesús en su venida, para aquellos que de pronto piensan que con la venida de nuestro Señor Jesucristo los 10 mandamientos fueron abrogados, vamos a ver qué nos enseña el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Si fueron anulados los mandamientos de Dios con su venida o no. Libro del apóstol San Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Libro de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Amén. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Amén. Amén. Estamos escuchando lo que nos declara el Señor Jesús. ¿Qué dice el Señor Jesús sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios? Dice, en su venida, hace 2000 y tanto de años, nos decía el Señor Jesús, no piensen que yo he venido para anular la ley de mi Padre. No piensen eso, queridos hermanos. Yo no he venido a anular lo que mi Padre ha hecho, esta obra maravillosa que son los 10 mandamientos. Yo he venido, decía el Señor Jesús, ¿a qué? A darles a conocer el verdadero cumplimiento de la ley de Dios. Queridos hermanos, a eso vino. Nos dio a conocer los 10 mandamientos de Dios. Nos dio a conocer el verdadero cumplimiento de los 10 mandamientos de la ley de Dios. A eso vino el Señor Jesús. Por eso decía que ni una jota, ni una tilde puede perecer de la ley. No podemos desechar la ley, no podemos anular la ley, no podemos abrogar la ley, porque la ley fue establecida por Dios para siempre. ¿Qué decía el libro de los Salmos
11 y 7. Y Salmo 119, 152 dice: por generación y generación son tus mandamientos, por los siglos de los siglos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tienen tiempo de cadución los mandamientos de Dios? No, ¿verdad? Los mandamientos de Dios son para siempre. Lamentablemente, la humanidad nos hemos olvidado de los mandamientos de Dios y los hemos hecho a un lado. Es por eso que existe tanta maldad en medio de la humanidad, porque el hombre no conoce el temor a Dios, no conoce el respeto a Dios. Y si no conoce eso, pues entre nosotros muchas veces menos. Solo dice el Señor: queridos hermanos, muchos anhelamos vivir eterna. Muchos anhelamos no morir, vivir por siempre. Y acudimos a diferentes situaciones para no perecer, pero no sabemos, no conocemos que esa vida, que esa promesa de Dios de vivir para siempre viene de parte de Él. Dice el Señor Jehová que todo aquel que guarda sus mandamientos vivirá por siempre, eternamente, para siempre. ¿Por qué tenemos que guardar los mandamientos? ¿Quién de nosotros no peca, queridos hermanos? Todos pecamos, ¿verdad? Dios puso la ley para quiénes. ¿Ustedes saben para quién es puesta la ley de Dios? Yo le voy a preguntar a mis hermanos: ¿para quién es puesta la ley de Dios? Dios escribió los mandamientos ¿para quiénes? Para nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy pecamos delante de Dios. Y Él nos da una alternativa, una oportunidad de enmendar nuestros errores. ¿De qué manera? Guardando, haciendo las obras que están dentro de los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿cierto? Así es. Entonces, vamos a ver para quién es puesta la ley, porque podemos estar hablando por hablar, ¿cierto? Pero no. Nosotros hablamos conforme la Escritura, conforme Dios habla, conforme nos enseña. Libro del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 9. Libro del apóstol Santiago, capítulo 1, 9. Santiago 1, versículo 25. Dice: mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Y libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice: conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Amén. Amén. Ahí está hablando nuestro Dios por medio de sus santos, los profetas, los santos apóstoles. Nos está hablando claramente, queridos hermanos. ¿Para quién es puesta la ley de Dios o los mandamientos? Para los injustos y pecadores, para los profanos, homicidas, parricidas. Quiere decir que la ley es puesta ¿para quién? Para la humanidad, para todos nosotros.
porque de una u otra manera pecamos, cometemos errores delante de los ojos de Dios. Ahora, si nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, ¿qué dice? ¿Qué nos decía el apóstol Santiago 2:25? Si guardamos los mandamientos y los cumplimos, vamos a obtener la vida eterna, queridos hermanos. ¿Quién de nosotros no quisiera vivir eternamente? Quisiera vivir todo, ¿cierto? Quizás no quisiéramos envejecer, porque se teme a la muerte. Dios no se equivoca. Él conoce nuestros pensamientos, el pensamiento de... Y esa es la solución, queridos hermanos. Guardemos los mandamientos de nuestro Padre, Jehová Dios que está en los cielos, para que podamos obtener sus promesas. Una de ellas, la más grande, es la vida eterna. Es obtener, es ganar la vida eterna. Porque si sabemos, mediante los mandamientos de Dios, vamos a ser juzgados. Según nuestras obras, buenas o malas, Dios nos juzgará por medio de su Hijo. Por eso, queridos hermanos, bienaventurados todos aquellos que escuchen este mensaje de Dios y guarden y pongan por obra sus enseñanzas, sus palabras, y guarden y pongan por obra sus mandamientos. Porque el fin de todo el discurso oído es este. Antes que todo, queridos hermanos, ¿por qué decimos que se va a obtener la vida eterna? Para los que guarden los mandamientos. Libro del apóstol San Mateo, capítulo 19, versículos 17 y 18 dice. Libro de San Mateo, capítulo 19, versículos 16 y 17. Amén. Dice: y he aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Amén. Amén. A ver, se le acerca un joven rico al Señor Jesús y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué bien haré yo para obtener la vida eterna? ¿Y qué le responde el Señor Jesús, queridos hermanos? Siendo el Hijo de Dios, le dice: ninguno es bueno, sino uno, y es a saber, Dios. Ahora, ¿qué más le dice? Le responde: y si quieres entrar en la vida, si quieres adquirir la vida eterna, ¿qué le dice? Guarda los mandamientos. Pero le dice: si quieres. Dios le da libre albedrío al hombre para que escoja qué quiere. Si quieres vivir, guarda los mandamientos. No obliga a nadie, queridos hermanos. ¿Eso qué quiere decir? Que el servicio a Dios es voluntario. El que quiere vivir, que guarde los mandamientos de Dios. Porque el fin de todo el discurso oído es este, queridos hermanos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, amados hermanos. Bien, gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite. Somos la Iglesia Universal de la Doctrina de Cristo de Israel. Se hace presente en este lugar con el único propósito de dar a conocer sin ningún interés lucrativo, de dar a conocer el mensaje divino de Dios. Diferentes temas vamos a compartir con vosotros. En este momento acabamos de hablar acerca sobre la ley real, que son los 10 mandamientos.